Todopoderoso, gracias por permitirnos adorarle a través de la lectura de tu palabra, a través de tu palabra orada, esperando, Señor, tu voluntad, tus propósitos, a través, Señor, de la palabra leída, de la ofrenda. Perdona nuestros pecados, Señor, recibe nuestra adoración por las obras de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Que seas tú exaltado en todo, Señor. Bendice ahora, bendito Dios, también tu palabra expuesta. Yo que no soy digno, y digno por Cristo solamente por Él. Yo que no tengo sabiduría, pero que tú has tenido bien, bendito Dios, en tu voluntad, ponernos el tiempo que tú quieras, Señor, para predicar tu palabra. Ten misericordia, bendito Dios, de nuestras vidas. Dame de nuevo en tu palabra, Señor, yo que soy falto de ella. Dame sabiduría, Señor, al exponer tus santas palabras, tus sublimes palabras, Señor. No somos nadie delante de ti, Señor. Somos gusanos, somos inútiles. Muchas veces nos comportamos como animales aún, Señor, porque no hacemos tu voluntad. Perdónanos. Sabiendo hacer tu voluntad, no lo hacemos. Ten misericordia. Bendice tu palabra expuesta, Señor, por favor. Que solo el poder de tu Espíritu Santo sea quien me dirija y dirija el entendimiento de cada uno de los que me escuchan. Nos anime, nos exhorte y nos orille a mirar a Cristo y a tu voluntad. Lo que no alcanzo a pedirte lo pongo en tus manos, Señor. Ten misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, seguimos con nuestro tema. ¿Qué significa ser un miembro de una iglesia? Ya estamos en la recta final. Y estamos viendo lo que toda iglesia tiene derecho a esperar de ti como miembro o futuro miembro de la iglesia. Y bueno, hermanos, recordarán que estamos en el primer punto, el cual es: la iglesia tiene el derecho a esperar de ti tu asistencia fiel a todos los cultos de la iglesia, a menos que alguna causa justificada lo impida. Y ya hemos tratado este asunto, que muchas veces nuestra naturaleza caída, nuestro corazón que todavía nosotros no conocemos, porque sigue estando todavía bajo también una naturaleza caída, aunque hemos sido renovados, sí, por el Espíritu Santo, pero tenemos que luchar contra nuestra mente finita, nuestra naturaleza caída, contra nuestros pensamientos legalistas, religiosos, soberbios. Y muchas veces nuestro corazón engañoso que no conocemos, porque el único que lo puede ver es Jehová, dice la Escritura, se alía con Satanás, haciéndonos pensar que muchas veces las causas por las cuales nosotros faltamos a los cultos son justificables. Pero no. Veíamos algunos ejemplos de algunas causas justificadas, como cuando Dios en su voluntad nos pone una prueba, como una operación, una persona recién aliviada, su embarazo, cuarentena, tal vez un accidente, un problema, un contratiempo que tuvo alguno de nuestros hijos, automovilístico, no sé. Bueno, hay cosas sí que son justificadas, por las cuales si pasan en ese momento es lógico que debemos de estar ahí, y Dios, nuestro Dios, es muy bueno y entiende eso. Pero hay situaciones en las que no es justificable. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento dice que Dios nos ha dado 6 días para que hagamos toda buena obra, y un día para el Señor.
Toda buena obra, para que andemos en toda obra, 6 días. Y en esa obra es trabajos, salidas, pasatiempos con nuestros hijos, restaurantes, salir fuera de nuestros lugares donde vivimos y laboramos. 6 días nuestro Dios es muy bueno. Y un día para Él. Y dentro del cuarto mandamiento encontramos también la responsabilidad de congregarnos como iglesia local, porque así Dios le ha placido, que su pueblo se reúna como uno solo a adorarle. Hemos dicho también que para reforzar aún más este punto, no voy a abundar más en él, nos hemos dado a la tarea de recordar el porqué del por qué es importante para todo hijo de Dios asistir a los cultos el día del Señor. ¿Por qué? Pues porque es la tarea de cada creyente. Es nuestro deber como creyentes venir a congregarnos a adorarle. Y hemos estado dando 5 argumentos para que puedan atar nuestras conciencias, hermanos. Porque es un pecado, mis amados hermanos, es un pecado grave faltar a los cultos de adoración de la iglesia. ¿Por qué lo es? Bueno, hemos dicho ya que en primer lugar es en el culto de adoración donde Dios manifiesta su gloriosa presencia en una forma muy especial. Es un día, y precisamente cuando la iglesia se reúne como iglesia local, donde Cristo desciende, Cristo está aquí de una manera maravillosa para bendecir a su pueblo. Hemos dicho que nuestro Dios, el cual no ha cambiado su bendición cuando el pueblo se congrega, pues recordemos que Él mismo dijo en tiempos antiguotestamentarios, refiriéndome al texto que veíamos de Éxodo 20:24, el cual dice al final del versículo: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Y saben en dónde se hace la memoria de su nombre? Se hacía en aquel momento, bueno, era en el tabernáculo, luego fue en el templo. Ahora la iglesia se reúne como un solo cuerpo, no es el edificio, no es el salón, es la iglesia junta adorando al Señor. ¿Y qué dijo Cristo, la segunda persona de la Trinidad en el Nuevo Testamento? Bueno, Él en Mateo capítulo 18 versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice la Escritura? Ustedes lo saben, allí estoy yo en medio de ellos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Saber que el creador de todo, el soberano, el que te ha provisto de vida espiritual, el que te ha provisto de tantas alegrías y bendiciones en esta vida, el que creó las bacterias, los microbios, todo lo que no vemos, todo ese mundo orgánico tan pequeñito, microscópico, todo ese mundo tan tremendo como el universo, está aquí, increíblemente. Ahora bien, en segundo lugar, el culto de adoración es muy importante, dijimos, porque es la manifestación por excelencia de la iglesia como cuerpo de Cristo. En segundo lugar, el culto de adoración es muy importante. ¿Por qué? Porque es la manifestación también por excelencia de la iglesia como cuerpo de Cristo. Porque, hermanos, es precisamente que cuando la iglesia se reúne como iglesia para adorar a nuestro Dios Trino, mis amados hermanos, es cuando más visible puede verse un pueblo real, un pueblo literal, que adora, y no solamente adora cualquier cosa, adora al único y verdadero y sabio Dios, y lo adora bajo sus preceptos que Él ha dejado en las Escrituras con gozo. Y tan maravilloso es nuestro Dios que este pueblo lo adora porque la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, los ha dotado de dones y habilidades para adorarle.
Qué maravilloso es nuestro Dios. Un pueblo real que adora con gozo, con dones y habilidades a su cabeza, el cual es Cristo. Él le ha placido dar dones y habilidades a hombres y mujeres débiles, a hombres y mujeres que muchas veces son mal agradecidos, mal agradecidas, a hombres y mujeres tan débiles que todavía luchan con el pecado, que todavía caen en el pecado, pero a Dios le ha placido hacerlo de esa manera. Ahora bien, ya para comenzar, en tercer lugar, es precisamente en el culto de adoración donde se promueve y se fortalece más efectivamente la unidad de la iglesia. Entonces, hermanos, podríamos preguntarnos aquí, ¿por qué el culto de adoración es tan trascendental? Bueno, hermanos, todo lo que hemos dicho solamente basta con ver los mandamientos. No dejando de congregarnos, no tendríamos, lo decíamos en la conclusión del estudio pasado, no tendríamos que dar tantos argumentos. Solamente con el simple hecho de que el mandamiento dice no dejando de congregarse. Punto. Pero hermanos, tenemos que darnos a la tarea para atar más nuestras conciencias, para que tú no tengas pretexto. Hermanos, la pregunta la repito, ¿por qué el culto de adoración es tan trascendental? Bueno, aparte de todo lo ya dicho y lo que vamos a seguir diciendo, también es trascendental porque es precisamente en el culto de adoración cuando, repito, la iglesia se congrega como iglesia literal, físicamente, donde se promueve y se fortalece más efectivamente la unidad que tenemos como pueblo de Dios, más como iglesia. Y hermanos, ¿cómo es esto? Es de muchas maneras, solamente me voy a quedar muy corto en esto. Pero al menos vamos a ver dos maneras. En primer lugar, por la uniformidad, vamos a decirlo así, de criterio. Repito, por la uniformidad de criterio, en lo tocante a la fe que tenemos, la cual provee precisamente cada domingo los que nos paramos a compartir la palabra de Dios aquí en el púlpito. Por ejemplo, imaginemos que un creyente, y bueno, eso lo hay, ahorita lo hay, no están aquí. Hay muchos creyentes que no están aquí con nosotros físicamente. ¿Saben lo que va a pasar? Bueno, él ahora no está oyendo estas cosas, retroalimentándose, recordando lo que dice la Escritura, mientras que ustedes sí están aquí. ¿Y qué tiene que pasar ustedes al escuchar la predicación de la palabra cada domingo, ustedes que aquí se reúnen? Bueno, que ya no hay pretexto delante de Dios. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es que ustedes y nosotros le debemos de dar más importancia al culto de adoración, repito, más que los que no están aquí físicamente. ¿Por qué? Pues porque, repito, porque ellos no están aquí. Porque, hermanos, ellos no le van a dar esa misma importancia ahora. No están en una misma mente con nosotros, en ese mismo anhelo por estar recibiendo la palabra, y ni siquiera en ese mismo corazón con el resto de nosotros que estamos aquí presentes. Hermanos, precisamente la unidad de la iglesia comienza por creer todos una misma cosa en lo que respecta a la fe, obviamente. A la fe. No estamos diciendo que ahora todos vamos a comer lo mismo, ¿verdad? No. O a vestir de la misma manera, no. Pero lo que sí es, lo que estamos diciendo aquí, lo que estamos hablando aquí, es lo que respecta a la fe. Y esa fe se va a fortalecer cada vez que la iglesia se reúne como iglesia. ¿A qué? A escuchar la palabra de Dios predicada fielmente desde sus púlpitos. Solamente. La predicación de la palabra afirma nuestra fe. ¿Por qué?
porque sus raíces nos muestran esas preciosas doctrinas que engloban el evangelio verdadero. Porque, hermanos, la iglesia, recordemos, debe ser una sola fe, un Señor y un bautismo. Es por eso que tenemos una confesión, la cual es fidedigna a las Escrituras, un pacto fidedigno a las Escrituras, terminando una política que es fidedigna a la bendita doctrina de la eclesiología. Martín Lutero dijo, es mejor ser divididos por la verdad que ser unidos por el error. Eso es verdad, hermanos. Solamente la verdad nos va a santificar. Te va a hacer más consciente de tu deber como creyente. Va a hacer que tú vengas al Señor en arrepentimiento y fe y le pidas de su ayuda para tu crecimiento. Nosotros estamos aquí predicando de la palabra no para que nosotros como predicadores estemos solamente cumpliendo nuestro servicio en el ministerio, en el misterio. No, estamos proveyendo estas verdades para que ustedes sirvan a Cristo también, para que ustedes cumplan con su ministerio en esta vida. Sí, el Señor, sí, vino Cristo a salvarnos, es verdad, para libertarnos de la esclavitud del pecado, para ser hijos suyos, para santificarnos. Dice Efesios, cuando menciona precisamente el apóstol Pablo, en Efesios 2:8, que por gracia sois salvos. Sí, es verdad, tú no haces ni una obra para ser salvo. El don de la fe, el don del arrepentimiento son gracia misericordiosa que viene cuando la salvación es provista a nosotros, cuando somos justificados. Es verdad, pero ¿saben lo que sigue diciendo el texto? ¿Qué termina diciendo después? Para que andemos ¿en qué? En buenas obras. En buenas obras. También fuimos salvados para andar en buenas obras. Y eso solamente lo va a seguir proveyendo cada vez que aquí venimos como iglesia, entre tantos medios de gracia, yo lo sé, pero específicamente del punto que estamos hablando, eso lo va a fortalecer el Señor a través de su predicación expuesta fielmente. Es por eso que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice que la unidad del cuerpo de Cristo comienza, ¿saben cuándo? Cuando hay unidad de mente y de pensamiento en lo que respecta a nuestra fe. Por ejemplo, 1 Corintios 1, una iglesia que ustedes saben muy bien, profundamente dividida, con cuántos problemas de pecaminosidad, pecados, caídas en el pecado, pero ya también de manera característica, impenitente, no aceptando a los hombres provistos por Dios desde un principio. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo acerca de esta congregación? Bueno, el versículo 10 de Corintios 1 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Pero no termina el texto aquí. Miren lo que sigue diciendo, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y es lo que también el mismo apóstol dice a la iglesia de Filipos, ahí en Filipenses 2:2, diciéndole a los miembros de esta iglesia que completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjense todas las partes sinónimas, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 4 veces, unidad. Y esto, hermanos, porque cuando todos venimos a la iglesia, al culto de adoración, ¿saben ustedes qué es lo que ocasiona que una persona sea de conocimiento en el Señor y de santidad
práctica que se refuerza cada semana. Yo sé que es bueno leer libros, muchos libros, tenerlos, tener comentarios, tener nuestra confesión, ir a conferencias, hacerlas, estar en el seminario, los que estamos estudiando en seminarios. Eso es muy bueno. Pero mis amados hermanos, nunca vas a encontrar eso como un mandamiento exclusivo en cuanto a la bendición que Cristo provee cuando la iglesia se reúne como iglesia aquí escuchando la predicación de su palabra. ¿Por qué? Porque Cristo está aquí en su día. Claro que sí, hermanos, la predicación de la palabra fiel es la que provee esto, porque, hermanos, la predicación fiel provee esta unidad de pensamiento y de parecer. Lamentablemente, hoy en día vivimos en un mundo ecuménico de ideas donde cada quien tiene que aceptar sus ideas. Y lo vemos desde la pecaminosidad, desde aceptar el amor entre personas del mismo género y aceptar tantas barbaridades. ¿Y saben qué es lo más lamentable? Que estas ideas se han introducido en las iglesias del Señor a tal grado que ahora la gente dice, acéptalo. No entiende la doctrina esta, pero tú lo debes de aceptar. Acepten a este, acepten a este, acepten a este. Eso es lamentable, ecumenismo, donde gente supuestamente cristiana, como, no sé, una vez Adrián Romero dijo, Dios no está obsesionado con que tengas la sana doctrina, pero el corazón sí. Ay, qué bonito se escucha. Ese es mi hermano. No. Qué bonito se escucha, pero ¿sabes que esto es una herejía? Porque en primera el corazón es engañoso. Y dice la palabra que ¿quién lo conocerá? Hermanos, nosotros jamás conoceremos nuestro corazón mientras estemos en este mundo caído viviendo físicamente. Y dos, según de Tesalonicenses 2:15, dice así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Y saben por qué las personas rechazan las verdades bíblicas? Entre tantas muchas cosas, incluyendo estos falsos cristianos como el que acabo de mencionar. ¿Saben por qué? Pues en una de las primeras instancias más comunes y de las que más habla la Escritura, como por ejemplo lo habla Cristo, redactándolo por Juan en su Evangelio en el capítulo 3, versículo 19, que y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Por eso no quieren venir a las verdades bíblicas. Por eso no quieren escuchar el evangelio verdadero, porque quieren seguir viviendo su vida como a ellos les plazca. Ellos solamente quieren a un Dios que los salve, pero no un Dios como Señor. Spurgeon dijo que Dios escribió lo que a ti no te gusta. Él escribió la verdad. Dios escribió lo que al ser humano no le agrada, la verdad. Pero hermanos, por el otro lado y en segundo lugar, ya regresando al punto del culto de adoración, también nos provee el culto una excelente oportunidad. ¿Saben para qué? Para cumplir con todos aquellos mandatos que la Escritura manda respecto a nuestra responsabilidad para los que somos hermanos unos con los otros. En segundo lugar, el culto, repito, nos provee una excelente oportunidad para cumplir con todos aquellos mandatos que la Escritura manda a nosotros como nuestra responsabilidad para con nuestros hermanos de la iglesia. Porque, hermanos, si verdaderamente hemos leído el Nuevo Testamento, hay muchísimos mandatos que hablan acerca de los unos a los otros dentro de las benditas palabras. Si ustedes lo saben, lo han leído.
Tales como también el amonestarlos unos a los otros, sí, el animarnos unos a los otros, alentarnos unos a los otros, servirnos unos a los otros, exhortándonos unos a los otros, etcétera, etcétera. Y es precisamente dentro del culto de adoración donde se empieza proveyendo esto más directamente. Sí, yo sé que entre semana podemos mandarnos un mensajito, visitarnos, pero muchas veces nosotros no sabemos qué está ocurriendo con nuestro hermano, porque esto muchas veces se provee aquí dentro de la iglesia cuando estamos hablando y teniendo comunión. Hermano, estoy teniendo esta lucha. Hermano, tengo este problema con mis hijos. Oren por mí. Hermano, estoy pasando por esta dificultad económica, por este problema físico, por esta enfermedad. Estoy pasando en un problema con mi esposa acerca de algunas cuestiones. Oren por mí. Y entre semana podemos fortalecer más esto. Sí, pero aquí es donde se provee la excelente oportunidad, porque aquí es donde nos empezamos a conocer más, donde tenemos más comunión, cuando estamos aquí juntos físicamente. Aquí estamos todos, hermanos y hermanos. Aquí retomo el texto de Hebreos. Por eso dice la Escritura, no dejando de congregarnos. ¿Para qué? Bueno, el texto responde más adelante, para exhortarnos unos a otros. Y dice la Escritura que esto es en amor. ¿Qué? ¿Exhortarnos? ¿Es amor? Sí. Exhortarnos a las buenas obras. Y hermanos, aquí tenemos que decir que es lamentable y muy lamentable que así como se acaba el culto, muchos luego salgan huyendo por esa puerta. ¿Para qué? Para ir a comer a algún lado, para ir a otro lado, un partido, salir a algún lugar, un restaurante, yo que sé, una familia. Es lamentable que luego acaba el culto y no me puedo esperar ni 5 minutos para salir corriendo. No quiero convivir, no quiero tener comunión. Pero ¿sabes qué es eso? Estás violando este mandamiento, tú estás violando este mandamiento de esa manera, porque hermanos, el culto es para amonestarnos unos a otros, para tener comunión unos a otros en amor, obviamente con sabiduría, ¿verdad? Para alentarnos, para saludarnos, para amarnos, para bendecirnos, etcétera, 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 porque hermanos, entendamos que el culto es en el más complejo sentido de la palabra, del término, vamos a decirlo mejor aún, una reunión en familia. ¿Qué pasa cuando estás con tu familia? No te quieres ni ir de ahí, ¿verdad? ¿Estás contento? ¿Estás a gusto? ¿Estás gozoso? ¿Te diviertes? ¿Ríes? Sí, yo sé que no vamos a estar solamente hablando de así todo así muy parejo, no. También estamos aquí para hablar de otras cosas. ¿Por qué no lo podemos hacer aquí? Si nos une Cristo. El culto, repito, en el más complejo sentido del término, es una reunión en familia donde todos los hermanos venimos a reunirnos, válgame la redundancia, luego de una semana de separación. ¿Para qué? Pues lo que hemos venido diciendo, sí, para adorar todos juntos al Dios y Padre que tenemos en común. Ya eso le llamamos el culto de adoración. O si desean verlo en otro modo, el culto es una reunión, como bien Sujé lo dijo, de viajeros. Una posada donde todos aquellos que van camino a la ciudad celestial se reúnen para animarse y exhortarse mutuamente, para poder caminar, sigue diciendo él, por este camino peligroso y largo. Mutuamente. Una reunión de viajeros, una posada de peregrinos. Pero cuando faltamos a los cultos de adoración, mis amados hermanos, muy a menudo
lo que en realidad estamos haciendo es que estamos comenzando a deslizarnos y a desligarnos de este pueblo. Y aunque no te das cuenta o no quieras aceptarlo, esto afecta práctica y nuestros pensamientos. ¿Por qué? Pues porque ya estamos dejando de sentir ese afecto por estar junto con aquellos que han sido redimidos, también por Cristo, nuestros hermanos. ¿Y saben qué pasa? La unidad comienza a quebrantarse. Me importa poco, me empieza a importar poco a poco. No es que pase de volada, no es que digamos, es que no, esto va pasando poco a poco. Te empieza a importar menos esta unidad. Y a los demás hermanos les empieza a importar menos que tú ya no estás. Se empieza a quebrar esta unidad poco a poco. No importa cuándo pudiéramos decir con nuestras palabras amar a nuestros hermanos, pero cuando empezamos a faltar mucho, estamos despreciando a la iglesia al mostrar nuestro poco interés. Es un problema serio, muy, muy serio, porque nosotros estamos aquí para apreciar a la iglesia, no para despreciarla. Y al apreciar a la iglesia, estamos apreciando y contemplando a aquel que dio su vida por ella. Esto es Cristo. Recuerden, hermanos, que la iglesia no está aquí porque nosotros estemos aquí por nuestras propias fuerzas, obras y voluntad. Nuestra libertad. No. Nosotros estamos aquí porque fuimos atraídos por el Señor. En un plan maravilloso desde antes de la fundación del mundo. A Dios le complació, a pesar de nuestras iniquidades, terribles pecados, a pesar de eso, que seres débiles estemos aquí adorándole. Ahora bien, en cuarto lugar, de manera rápida este punto, el culto es importante porque es el lugar donde más ampliamente se cumple la razón por la que fue instituido el día del Señor. En cuarto lugar, repito, el culto es importante porque es ese lugar donde más ampliamente se cumple la razón por la que fue instituido el día del Señor. Hermanos, esto es otro importante porqué del por qué debemos estar unidos juntos en los cultos de adoración. Y válgame la redundancia, esto es porque en el culto de adoración es donde se cumple más ampliamente, vuelvo a repetir el término, la razón por la que Dios instituyó este día. Muchos dicen, bueno, yo estoy en mi casa orando con mis hijos y mi esposa y estoy en unión. Estoy en una unidad y en una mentalidad con mis hermanos allá. Falso. Bueno, yo me sentí mal y me quedo en mi casa escuchando un sermón en YouTube de la IBSJ. ¿Quién mejor que nos predique que Sugel Michelén los domingos y escucharlo en YouTube, en vivo? Falso. Ese no es el mandamiento. Ese no es el mandamiento. Eso es falsedad. Dios sabe que yo soy uno con ustedes. La iglesia, mis amados hermanos, según el mandamiento bíblico, debe de estar unida, adorando en cuerpo y alma, físicamente. Otros dicen, no necesito congregarme porque la iglesia soy yo. Pero ¿sabes dónde encuentras esa frase? En Primera de Descarriados 3:1. O en su texto paralelo, en Primera de Tibios 4:12. Hermanos, en verdad, yo sé que el verdadero creyente no es salvo por leer, yo lo sé, por orar, y tampoco es salvo por congregarse. Es verdad. Eso es verdad. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es verdad, es que después de la salvación, después de que todo verdadero creyente es salvo, el verdadero creyente entonces sí lee, sí ora, sí se congrega.
Y hermano, quiero hacerte aquí unas preguntas, porque hermano, ¿qué hace que un creyente esté fuera del lugar de adoración del pueblo de Dios, precisamente el día que Dios mismo ha apartado para que no andemos en nuestros propios asuntos, sino más, ni en nuestros propios caminos, sino más bien para que le dediquemos a adorarle a Él? ¿Qué hace un creyente fuera? ¿Qué hace que una persona haga esto? ¿Qué hace? Otra pregunta, hermanos. ¿Qué hace que un creyente, qué hace un creyente fuera del culto de adoración ese día? ¿Qué cosa tan más importante hay para cambiar, para poder cambiar esa cita especial con tu Creador? ¿Cuál es ese Dios falso por el que has cambiado al único y verdadero Dios? Hermanos, a menos que exista esa razón justificable, las cuales hemos visto anteriormente, que son muy pocas, por cierto, a menos que exista eso, no hay validez para que los verdaderos creyentes, para que la iglesia del Señor, las ovejas de Cristo, estén con su buen pastor aquí reunidos, adorando al Padre, adorando a Dios. En este lugar específico como iglesia local, para cumplir con el mandato que Dios dio en su ley desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Con qué Dios falso cambias la adoración y de escuchar otra voz? ¿Con cuál? ¿Con la pereza? ¿Con el trabajo? ¿En otro lado? En quinto lugar, el culto de adoración es importante porque es un medio indispensable para el crecimiento en la gracia. Hermanos, es un medio indispensable para el crecimiento en la gracia. Ya vimos anteriormente que Dios ha diseñado la iglesia de tal manera que los componentes de ella solo pueden crecer en una forma balanceada dentro del contexto de una iglesia local reunida, funcionando como tal. Y que fuera de todo esto, lo demás, mis amados hermanos, sería imposible de hacer. Recordemos que Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, fíjense, de quien todo el cuerpo, hablando de una iglesia local, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué preciosas bendiciones provee la iglesia local reunida como iglesia. Físicamente, en cuerpo, en alma. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Guárdatelo, quédatelo. Es como si yo mañana no voy a predicar y en un espejo me paro a predicarme a mí mismo. ¿Cómo se escucha? Eso sería inútil. Bueno, hermanos, somos un solo cuerpo. Yo vengo a predicar y ustedes vienen a escuchar. Y como un solo cuerpo venimos a darle la adoración a nuestro único y sabio Dios. Primera de Pedro 4:10, repito, cada uno según el don que ha recibido, guárdeselo a sí mismo. No, dice, ministrelo a los otros. ¿Cómo qué? Pues como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, ¿para qué es esto? Pues para que todos seamos edificados, bendecidos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, para que en todo sea Dios adorado y glorificado. Y ¿saben una cosa, mis amados hermanos? ¿Saben qué? Yo sé que todos hemos pasado por este camino. Pero ¿saben qué? Que el comenzar a faltar a los cultos de adoración es normalmente y generalmente, como lo dice Sugel, el primer indicio público de apostasía de una persona. Y lo recalco, porque lo quiero decir. El comenzar a faltar a los cultos de adoración es el primer indicio público de apostasía de una persona. Hermano,
Ya no tienes pretexto porque estás escuchando la bendita palabra. ¿Has faltado? Sí. ¿Yo he faltado? Sí. Pero Dios ha tenido bien en su voluntad traernos, escuchar de su palabra. No tomes en poco esta advertencia. No lo tomes en poco, sino más bien dicho, que esto sea una espina en tu corazón. Sino más bien dicho, que esto sea una espada atravesándote para que tú puedas decir: Señor, perdóname. He andado en mis propios caminos. He dejado de ser el hombre o la mujer que debiera ser, tanto en mi casa, a mí. He dado un mal ejemplo como un hombre tuyo que me considero cristiano, como un padre delante de mis hijos, el cual yo quiero que ellos vengan a ti y estén en tus caminos y no se pierdan en el infierno eterno, experimentar tu ira eterna, porque yo no sé cuándo los llamarás a cuentas. Señor, perdóname. Mis amados hermanos, el Señor te perdonará, porque nuestro Dios es un Dios lleno de gracia y misericordia y de benevolencia. Pero también es un Dios justo, que no pasará por inocente al culpable. Es el primer indicio público de apostasía de una persona. Hermanos, muchos comienzan esto, yo sé, de una manera privada, porque nadie los alcanzamos a ver muchas veces en un principio, porque hay muchas partes de lo que se comienza una apostasía. Pero hablando de faltar al culto, eso no quita el hecho de que sea el primer indicio público de que una persona ya está transitando el camino de apostasía. Hermanos, esto es verdaderamente serio. Ve la seriedad del asunto. Esto es en verdad serio. Hay muchos textos con los que pudiéramos demostrar, pero nos limitaremos a Hebreos 10, porque es el texto que hemos hablado desde los sermones anteriores, donde aquí sí es muy cierto que no siempre es un indicio total de apostasía. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones como creyentes nos ha pasado este decaimiento espiritual. ¿Qué es pecado? Todos hemos transitado en una lucha por faltar a la iglesia, a los cultos. Es verdad, hemos pasado este tránsito. Todos. Aquí nadie puede levantar la mano y decir: oh, sí, yo mírenme, yo aquí, véanme, yo soy el que siempre estoy aquí. Yo lo sé. Pero por eso solo nos vamos a limitar a un solo texto de Hebreos 10. En muchas ocasiones, repito, puede revelar que una persona que es hija de Dios tiene un fuerte decaimiento espiritual, sí, lo cual es pecado, pero eso no quita el hecho de que en muchísimos otros casos, lamentablemente este es el primer paso que da un supuesto cristiano para demostrar que nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Y digo supuesto porque todos sabemos la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque los verdaderos cristianos no apostatan. Caen, sí. Transitarán en una deshonra a sus padres algún tiempo, transitarán lamentablemente en adulterio, transitarán en mentiras, en faltar a los cultos, en tener ídolos en su corazón, imágenes mentales de una falsa adoración a Dios, de dioses falsos. No perdemos la salvación los verdaderos creyentes, aunque el Señor nos tiene que traer por medio de disciplinas y consecuencias tremendas. Y eso es un hecho, hermano mío. Mi amado hermano, no importa qué mandamiento estés infraccionando, si lo estás haciendo de una manera penitente y característica, prepárate para tu disciplina delante del Señor. Prepárate. Los verdaderos creyentes no apostatan, no. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el apóstata es alguien que solamente experimentó las mieles de la gracia, pero esa miel se derramó. No se quedó ahí porque no era salvo.
Nunca experimentó verdaderamente la gracia salvadora. Así que el primer paso que un supuesto creyente da para terminar en esa apostasía final, no importa en qué lapso, en qué edad tenga de su vida, es dejar de congregarse. Hebreos capítulo 10, si gustan abrir sus Biblias, Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos continuar por ese largo camino solos, hermanos. El Señor no se equivocó al formar una iglesia, un conjunto de personas unidas. Hermanos, esto es imposible, no podemos hacerlo solos. Es por eso que sigue diciendo el siguiente texto. Sigan conmigo la lectura. El verso 25 dice: no dejando de congregarse o de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Y por qué de nuevo, hermanos? Bueno, aquí está la razón de ser de este mandamiento, mis hermanos. Porque como recordarán, Reina Valera, aparece ahí un subtítulo con letras negritas, ¿verdad? Ahí Reina Valera pone advertencia al que peca deliberadamente. Pero hermanos, como lo hemos dicho muchas veces, ustedes recordarán que eso no es inspirado por Dios. Por lo tanto, no estaba en el original. Y hago la advertencia para que nadie termine de leer hasta el versículo 25 y piensa que ahora el verso 26 va a hablar de otra cosa muy diferente. No y no. No. El autor de Hebreos era un pergamino en las Escrituras, así que sigue hablando de lo mismo. Así que voy a volver a leer desde el versículo 25, el cual dice nuevamente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque no debemos dejar de congregarnos, hermanos. Bueno, el verso 26 dice: porque si pecáremos, fíjense, voluntariamente. O sea, esto ya es un pecado penitente, característico. Tú sabes que estás pecando, porque si pecáramos voluntariamente, el contexto es claro, mis hermanos, es la apostasía. Repito desde el principio el texto: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que dice el verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una persona que solo experimentó las mieles de la gracia, que pensó ser creyente pero nunca lo fue, y por lo tanto, como nunca fue creyente, no tuvo el Espíritu Santo como morada, tarde que temprano su condición de muerte espiritual lo llevó a una apostasía. Hermanos amados, esto es muy delicado. Muy, muy delicado. Es claro que el contexto del autor del libro de Hebreos, cuando dice que no debemos de dejar de congregarnos, es por el peligro de la apostasía. Es por eso que el Espíritu Santo, a través del autor del libro de Hebreos, habla que tengamos cuidado, hermanos. Cuidado, dice, fíjense, dice Dios: tengan cuidado de no dejar de congregarse. Hermanos, Dios mismo sabe que esto es un indicio público de un pecado deliberado, característico, penitente en el caso de un creyente. Y también es un pecado de una persona que no es cristiana, pero que piensa que es cristiana y que no va a tardar en apostatar. Nadie piense ahora que no va a parar en el mundo, porque eso no es verdad. Hermanos amados, la gran mayoría de los apóstatas que hoy están negando al Señor con sus hechos, tal vez no con sus palabras, pero sí con sus hechos, en alguna ocasión de su vida parecieron ser buenos creyentes.
Todos los hemos visto, hemos conocido a varios, aquí hemos experimentado de varios. En alguna ocasión mencionaron ser buenos cristianos, fieles cristianos, ardientes cristianos, cantando y llorando en los himnos, hablando, tal vez predicando. Pero ahora los ves en el mundo como si la vida no pasara por ellos. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mi amado hermano, tú y yo. Esto no es la amonestación que nos hacemos, no es para echar leña del árbol caído, no es para ahora saliendo del culto y decirle al hermano que ha faltado, ya ves, estás en un camino apóstata. Mi amado hermano, después del culto, qué bueno que estás aquí con nosotros. Qué bueno, me alegra que estés aquí con nosotros. Oh, he orado por ti. Espero que la palabra haya hecho efecto en tu vida ahora y te haya mostrado que es un pecado el faltar, mi hermano. Es un gozo tenerte entre nosotros. Y ahora ven, arrepiéntete. Utiliza ese medio de gracia tan precioso que tienes en tu vida para arrepentirte y Dios te limpiará, te guiará y te levantará y te ayudará con esas herramientas que el Espíritu Santo tiene porque tú eres templo de Él. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Otra traducción dice, el que piense estar firme, mire que no se caiga de boca. Porque nadie puede perseverar solo en la fe, hermanos. Toda persona cristiana necesita de la iglesia. Tú y yo necesitamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una necesidad para nuestra vida el ministerio de la iglesia. Porque repito lo que hemos dicho muchas veces. Aquí, ahí en la iglesia es donde Dios bendice de una manera especial, tremenda y abundantemente a su pueblo reunido física, en un alma, en un cuerpo. Dios nos santifica, nos exhorta, nos anima, nos comporta, nos da fuerzas, nos redarguye, etcétera. Pero mi amado hermano, cuando estás descuidando tu ausencia a los cultos, y si esto persiste, ojo lo que dice la Escritura, si esto persiste y terminas tus días en esta tierra, en el mundo, es porque, mi amado hermano, con mucho cuidado te lo digo, yo me equivoqué al llamarte hermano, porque solamente fuiste un falso cristiano. Pero mi amado hermano, estás aquí escuchando, estás aquí. Estás escuchando lo que dice la palabra. Arrepiéntete. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Y Él es un Dios lleno de gracia y misericordia. Te levantará. Y si nunca fuiste salvo y te llamabas cristiano y nunca fuiste salvo, y ahora vienes a la salvación, ahora el Señor te dará todas las herramientas también. Ya no hay más pretextos ahora en tu vida porque estás escuchando esto. Ve la gracia y la misericordia de nuestro Dios, pero también mira su justicia y su santidad. Contempla a Dios, no persistas en esto de dejar de congregarte. Porque mi amado hermano, lo que hemos dicho a través de este sermón a la larga, esto manifiesta en una persona. Tarde que temprano va a manifestar una persona así, que toda su vida fue un hipócrita religioso. Toda su vida fue eso. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y está hablando ya de alguien que dejó de congregarse completamente, no de alguien que ha luchado con eso, pero que viene al arrepentimiento. ¿Y saben por qué el apóstol Juan, el apóstol del amor, dice para que se manifestase que no todos son? Pues porque él hubiera podido decir que salieron para que se manifestase que no todos eran. Pero no, él no dice eso, él dice salieron
para que se manifestase que no todos son en tiempo presente. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que aún en medio nuestro puede haber personas que algún día serán trofeos del diablo. Mi amado hermano, ¿tú quieres ser un trofeo del diablo? Porque nosotros no conocemos el corazón, nosotros nos vemos aquí. Yo no puedo afirmar 100% en algunas personas son creyentes o no. Examínate. ¿Tú quieres ser un trofeo del diablo? Algún día lo serán muchos. Y tú lo verás cuando la iglesia diga, ¿a poco Perenganito de tal no era creyente? ¿A poco él no se decía ser cristiano? ¿Qué ha pasado con tal persona que se reunió con ustedes? Tú lo verás cuando la gente empieza a hablar. Y si tú comienzas a faltar a los cultos, cerrando tu mentalidad para no venir al arrepentimiento y siguiendo en ese camino, mi amado hermano, mi querido hermano, tú ya estás empezando a caminar el camino de los apóstatas. Tú ya estás transitando el camino de los apóstatas. Pero ojo, mi amado hermano, tienes vida. Por lo tanto, tienes esperanza. Por lo tanto, puedes venir al arrepentimiento. Puedes venir a la fe en Jesucristo. No desperdicies esa esperanza que tienes ahorita con vida. No lo desperdicies. ¿Tú crees que estás aquí solamente porque te obligaron? Yo no sé de qué manera Dios haya hecho que en su voluntad tú estés aquí. Tal vez hubo un pleito en la mañana, tal vez tu esposa o tu esposo, nos vamos a levantar y decir, nos vamos a congregar. Yo no sé de qué manera estás aquí, por obligación, por lo que sea. Pero esto es un llamado a ti, a quien estás faltando y has dejado el camino del Señor mucho tiempo. Este es un llamado a ti. Ve la gracia que Dios tiene para con tu vida. La gracia que ha sido mostrada en mí tantas veces que he caído en pecado. Mira la gracia, mira esa misericordia. No seas tú un trofeo del diablo en un futuro. Ya no transites el camino de los apóstatas. Por el bien de tu alma, corre a Cristo a pedir misericordia y pídele a Dios perdón. Y en tu responsabilidad como creyente, en las fuerzas de Dios, no en las tuyas, pide a Dios esto, porque esto es muy serio. Mi amado hermano, esto es como si alguien toma un carbón, por más encendido que esté, y después aléjalo del demás carbón encendido. ¿Qué va a pasar? Tú vas a ver lo que va a pasar, porque ese carbón terminará enfriándose rápidamente fuera del resto de los carbones. Y dicha persona dirá muchos pretextos cuando se van, como el más favorito de todos, la iglesia me hizo daño, me desanimé. Por favor, si eso pasa es porque su fe estaba en las personas. Estaba en débiles personas, no estaba su fe en Cristo. Cuando la gente se va con esos pretextos de desánimo, de que la iglesia me hizo daño, y eso no quita el hecho de que si lo hicimos, Dios tratará con nosotros, yo lo sé. Pero eso no quita el hecho de que alguien se vaya con esos pretextos. Tú no tienes ese pretexto. Si te vas con ese pretexto, terminarás apostatando. Porque tu fe siempre estará en personas débiles y pecadoras. Y no en aquel que se humilló haciéndose hombre, adoptando una naturaleza humana y que no fue pecador como tú y yo. Tu fe debe de estar puesto en Cristo. Aquel que vivió perfectamente los mandamientos, que los cumplió perfectamente y que en esa condición débil, sin riqueza, soportando, luchando contra esas tentaciones que muchas veces el diablo se le apareció, pero cumpliendo toda la ley. Aquel que en un momento se le acercó a Juan el Bautista y le dijo, Juan, ¿cómo crees que yo te voy a bautizar? Porque Juan bautizaba el perdón. No, tú bautízame a mí. No, yo me tengo que bautizar porque es necesario que todo se cumpla. Aquel que se humilló
y luego murió en la cruz por tus pecados, viles pecados, asquerosos pecados, que los cometes no por error muchas veces, lo cometes con conciencia y te deleitas en ellos muchas veces. A Él mira, no me mires a mí, no mires a ningún predicador. Lamentablemente hemos visto la caída de muchos amados hermanos, teólogos. No miren esa fe en ellos. Oramos por ellos para que su fe no falte y Dios los fortalezca y los levante. Pero no los mires a ellos, mira a Cristo. Mira a Cristo. ¿En quién está tu fe? ¿En quién estaba la fe de aquellos que se fueron? ¿En personas? No, en Dios. Hasta aquí hemos llegado. Ya no voy a abundar más por el tiempo. Hasta aquí hemos llegado a un punto, hermanos, de esta tercera parte de la membresía, viendo el tema acerca de lo que significa ser miembro de una iglesia local. Hemos terminado una parte de esta segunda sección respecto a lo que toda iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros. Y hasta ahora hemos visto de manera rápida que la iglesia tiene el derecho a esperar de ti como miembro o futuro miembro que vas a asistir fielmente a los cultos, a menos que una causa justificada dentro de la providencia de Dios lo impida. Y solo añadiremos para concluir ya, ahora voy a concluir, que aunque ciertamente este es nuestro deber, nuestro mandato de parte de Dios, sepan que esto no es todo solamente, porque lo dije en un principio, me quedo corto en dar todos los detalles, argumentos. Pero mi amado hermano, esto es un privilegio que tú tienes. Es un privilegio que tú tienes. Eres privilegiado. Es verdad que el asistir a los cultos es nuestro deber, pero para todo creyente verdadero esto es una obligación que cumplirá con alegría de corazón. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos esas luchas en nuestra vida. No somos perfectos. Solo para el verdadero creyente, hermanos, porque lamentablemente, como alguien dijo, muchos supuestos cristianos con sus bocas aclaman a Cristo, Hosana, Hosana, pero con sus actos vociferan, crucifícale, crucifícale. ¿Tú eres uno de estos? De los que en vana palabrería, gloria al Señor, Hosana, mi Dios ha sido bueno. Pero con tus actos al quebrantar sus mandamientos de una manera deliberada, impenitente, vocificas, crucifícale, crucifícale, porque a Él no lo quiero como Señor, solo como Salvador. Arrepiéntete, mi amado hermano. ¿Qué pudiera ser más placentero para un cristiano que venir a encontrarse con aquel? ¿Qué puede ser más placentero para un verdadero creyente que venir a encontrarse con aquel que fue destrozado de maneras tan tremendas hasta llegar a una cruz para salvarte de la ira eterna? Hermano, ¿qué puede ser más placentero para un cristiano que venir a adorarle en gratitud por todo lo que te ha provisto en esta vida sin merecer nada? Lo único que tú merecías era seguir viviendo como un desgraciado, como un vil, como un mendigo, con las peores enfermedades, sin ningún peso en tu bolsa. Eso es lo que tú mereces. Y yo merezco. No mereces ni un peso de salud. Y además has sido provisto de la salvación más preciosa. ¿Qué puede ser más placentero para un cristiano venir a adorarle en gratitud al escuchar su voz mediante la lectura de la predicación de su palabra? ¿Qué palabra prefieres escuchar? ¿La del mundo afuera? ¿Qué es más placentero para ti? ¿Qué puede ser más que un hijo de Dios pueda encontrarse con el pueblo de Dios después de toda una semana rodeada de impiedad y de luchas?
¿O acaso tú no te cansas de este mundo caído, de supuestos amigos caídos que hablan pura vanidad y pura estupidez, de clientes que todo el día están hablando pura tontería, de tus compañeros de trabajo? ¿No te cansas de eso? De caer en el pecado y estar luchando con él, de estar luchando con los pecados de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. ¿No te cansas? Qué bueno y qué agradable es venir aquí entre los santos, entre hombres y mujeres redimidos, débiles, sí, con luchas, sí, no perfectos, no, pero redimidos por la sangre de nuestro precioso, amado y Salvador Jesucristo y nuestro Señor. Qué bueno es esto, mi querido hermano, que ya estás próximo a ser miembro de esta iglesia, o que todavía estás pensando serlo en un futuro. Esta iglesia espera de ti asistencia fiel a todos los cultos. Y hermanos, a la luz de todo lo que hemos visto hoy acerca de esta enorme importancia, este deber y privilegio es nuestro. Otra pregunta te hago. ¿Cómo se encuentra tu corazón al escuchar todo esto? ¿Enojado? Es mi vida. No te metas. Salvo, siempre salvo. ¿O te está orillando a venir al Señor en arrepentimiento para pedirle su ayuda? ¿Cómo se encuentra tu corazón? ¿Cómo está? Cuando asistes fielmente a los cultos, ¿estás solamente de mirón observando todos con un corazón legalista y soberbio? ¿O cuando ves que alguien falta, le mandas un mensaje y le dices, mi amado hermano, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿O te pones tú como ejemplo, como si fueras perfecto? Mi amado hermano, ¿tú estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? El sermón fue grabado por YouTube, te lo paso, va a ser de bendición para tu vida. Y aparte te voy a pasar otra serie de estudios, léete este buen libro. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está tu corazón? Otra pregunta, ¿asistes fielmente a los cultos con un corazón a la expectativa, contemplando lo que Dios está haciendo? Porque Él ha hecho, Él ha prometido que Él va a estar aquí. ¿Estás contemplando y examinando eso? Tú vienes de tu casa con ese corazón expectante, recordando que Dios, el creador de todo, hará presencia en medio nuestro. Dios está aquí, Dios te está viendo. ¿Cómo te sientes, mi amado hermano, cuando tienes que faltar a los cultos por providencia? Sí, por una causa justificada. ¿Cómo te sientes? ¿Triste por no poder estar adorando al Señor con el resto de su pueblo? ¿Y cómo te sientes cuando faltas no justificadamente, no por provisión, sino por ser un pecado característico impenitente? ¿En verdad te sientes triste por no estar en medio de los santos adorando al Señor? ¿O a ti te tienes sin cuidado? Hermano, yo quiero que seas honesto contigo mismo, porque si algo hace la Escritura es que revela la condición de nuestro corazón. Y si la Escritura ha revelado esos pecados ocultos en tu corazón, tal vez a tus ojos, esa lucha que tú tienes con el pecado, mi amado hermano, el Señor ve la bondad, el Señor lo ha revelado a ti, no yo. ¿Para qué? Para que te arrepientas y experimentes esa gracia misericordiosa del perdón. Yo creo, mis amados hermanos, y espero en el Señor así sea, el Señor ha revelado las intenciones de muchos corazones a través de la palabra expuesta los domingos, todos estos últimos domingos, el día de hoy. Hermano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste cuando tuviste que modificar tu trabajo o tal vez terminar con tu trabajo para no faltar los 10 domingos con el resto de la iglesia? ¿Cómo te sientes?
Porque hermano, ¿cómo te sentiste ahorita que llegó un familiar querido a tu casa y ahí yo no lo puedo dejar? No. Tú tienes que invitarlo. Yo vengo a una cita con el Señor, te invito. O te esperas en mi casa, es tu casa. Ahí está la sala, la cocina. ¿Quieres acostarte? Acuéstate. Yo vengo en 2, 3 horas. ¿Cómo te sientes? Porque hermano, si no importa, si no te importa que has pecado, no sientes tristeza, no hay arrepentimiento, no te engañes a ti mismo. Puede ser que aún estés muerto en tus delitos y pecados. Pero si esto en verdad ocasionó en ti algo, ven al Señor en misericordia y gracia. Es para ti una carga, un deleite estar aquí el día de hoy. Eso respóndetelo tú. Haces un esfuerzo por sacar de los cultos el mayor provecho posible, poniendo atención a todo lo que se hace aquí, o te estás durmiendo, o estás repelando en tu corazón. Entonces, si no es que ese ya me cansó de que esté predicando, ya a poco, ya después ya no va a estar ahí. ¿Cómo se encuentra tu corazón? ¿Te esfuerzas por tener comunión con los hermanos a la hora que termina el culto? Una comunión llena de gracia, de evangelio, de sabiduría. ¿O lo haces con un corazón legalista y soberbio, mirándote a ti, cuando eres igual de porquería que yo, luchando con el pecado? Porque si algo que molesta es un corazón arrogante que se quiere poner en medio de todo su alzar, el único que se puede poner, que se podría poner arrogante sería Cristo. Pero miren a Cristo. Él es el único perfecto. Él es el buen pastor. Y sabes qué, mi amado hermano, si has tenido esta lucha de faltar o esto, el buen pastor te está trayendo aquí para que escuches esto. Te esfuerzas por tener esa comunión sabia, llena de gracia y de misericordia con tus hermanos a la hora que termina el culto. O automáticamente sales por esa tangente legalista y religiosa, o en el peor de los asuntos, te vas luego terminando el culto, meditas lo que se hizo en el culto el resto del domingo, o te entró por un oído y te salió por el otro. Y así podemos hacer preguntas para los que estamos aquí, que estamos de una manera incorrecta escuchando la palabra, como para los que faltan constantemente, porque el pecado añade a todo esto. Hermanos, el culto de adoración es en definitiva, por lo que dice Dios en su palabra, un anticipo del reino de los cielos, como lo vimos en el 4º mandamiento cuando se predicó. Hermanos, prácticamente lo que estamos haciendo es lo que se hará en el reino de los cielos cuando estemos delante del Padre, adorando a Cristo, a ese Cordero inmolado. Un culto eterno, vamos a decirlo así. Donde sí ya no habrá predicadores débiles, donde ya no encontrarás la noticia que un hermano querido teólogo cayó. Estará predicando el pastor de los pastores, aquel que fue destrozado en una cruz con su pueblo, y su pueblo lo estará viendo cara a cara, dándole la gloria y la honra, porque siempre los atrajo también en sus debilidades y en sus luchas, como ese buen pastor. El cielo es un culto de adoración, más ampliado, obviamente. Y si tú anhelas el culto de adoración, el cual es un anticipo, una sombra de lo que haremos eternamente delante de Dios por toda la eternidad, y si eso te fastidia, no te agrada, ven a Dios, pídele perdón. Tú debes anhelarlo, pero si tú no lo anhelas, no anhelas el cielo, porque no perteneces tal vez ahí. Hermano, examínate, pide perdón por tu pecado. Y si el Padre lo tiene bien, si nuestro Dios lo tiene bien en su buena voluntad, serás
Si no eras creyente, serás perdonado en Cristo y tendrás esas fuerzas de Él y empezarás a amar a la iglesia, a los hermanos. A pesar de sus debilidades y sus luchas y sus pecados, tú amarás a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo le plació traerlos. ¿Por qué? Porque también ellos te amarán a ti a pesar de tus pecados, a pesar de tus luchas, a pesar de tus caídas. Que Dios haga una realidad esto, que Dios fortalezca esto cada día más. En iglesia del Señor Jesucristo, salvos por gracia, que Dios siga bendiciendo esta iglesia, mis amados hermanos, que Dios bendiga su bendita y preciosa, llena de gracia y de bondad, pero también donde muestra su justicia, su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantísimas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos ha permitido esta parte del culto. Perdóname, Señor, cuando he faltado. Ten misericordia de mi vida. Perdóname cuando estoy aquí de una manera imprudente y religiosa y legalista. Ten misericordia de mi vida también. Perdona nuestros pecados. Oh Señor, te ruego que tú traigas al arrepentimiento a aquellos con esas luchas también. Que tú hayas salvado, salves a aquellos, Señor, en tu gracia y en tu bondad. No permitas, Padre, que ninguno de los que estamos aquí algún día los miremos como trofeos del diablo, sino que, Señor, en lugar de verlos así, los sigamos viendo, los veamos como trofeos de Cristo, sirviéndote ardientemente, congregándose en medio de tu pueblo, adorándote. Oh Señor, perdona nuestros pecados. Ten misericordia de mi vida. Bendice esta semana. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas en todo lo que hagan en sus trabajos. Si es que lo hacen en conformidad a tu palabra, en sus matrimonios, con sus hijos, en todo lo que hagan. Ayúdanos, bendícenos. Que sea una semana en donde tu bien, tu gracia y tu misericordia sea derramada en nuestras vidas. Y aún lo que no alcanzo a pedirte, Señor, lo pongo en tus manos. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.